Bueno, buenos días. Somos Camila Valdomar, Lucrecia Córdoba, Delfina Requena y Victoria Suter, y ahora vamos a presentar la actividad de proceso número 2. En primer lugar, vamos a hablar de las necesidades. Estas pueden clasificarse en necesidades primarias y secundarias. Las primarias son las que mayor nivel de importancia tienen, su privación es difícilmente tolerable y es por eso que se consideran esenciales para la supervivencia de las personas. Estas se pueden clasificar en fisiológicas, de seguridad y sociales. Por otro lado están las secundarias, que son aquellas cuya satisfacción aumenta el bienestar y el desarrollo del individuo una vez que logra cubrir las primarias. Estas pueden clasificarse en necesidades de autoestima y de autorrealización. Por otro lado están los problemas. Los tipos de problemas que pueden surgir son ordinarios, que son aquellos que resultan previsibles y requieren solución inmediata. Por ejemplo, cargar combustible en el auto que utiliza una persona para ir al trabajo todos los días. Los de urgencia son aquellos que no resultan previsibles y requieren solución inmediata. Por ejemplo, la compra de una computadora nueva para un diseñador gráfico que trabaja con ella, ya que la que tenía anteriormente se rompió de manera imprevista. Después están las de planeación, que resultan previsibles, pero no requieren solución inmediata. Por ejemplo, la compra de un lavavajillas para así dejar de lavar platos a mano. Y las cambiantes no resultan previsibles y no requieren solución inmediata. Por ejemplo, una persona mientras pasa por un shopping encuentra un sillón en promoción y decide cambiar el que tenía anteriormente por este, ya que es más grande. Después tenemos las situaciones que llevan al reconocimiento de problemas. Por un lado está el agotamiento o insuficiencia de bienes, que es cuando la persona consume de manera total el producto que tiene y debe reponerlo para poder cubrir su necesidad. Por ejemplo, el shampoo. Insatisfacción con los bienes actuales es cuando la persona no se encuentra satisfecha con el producto que tiene, por eso decide adquirir algo nuevo o diferente. Por ejemplo, una persona mayor que no cuenta con un celular recibe como regalo de cumpleaños uno nuevo con pantalla táctil. No logra adaptarse a este, entonces decide comprar uno con teclado físico. Circunstancias del ambiente, los cambios del entorno pueden propiciar a que le surjan nuevas necesidades a las personas. Por ejemplo, los barbijos en el tiempo de la pandemia por el COVID. Circunstancias financieras es cuando la situación económico-financiera puede condicionar el surgimiento de necesidades. Por ejemplo, una persona que recibe un aumento salarial inesperado decide destinar un porcentaje de ese sueldo para poder realizar un viaje el fin de semana. Esfuerzo de marketing se da cuando hay acciones comerciales que incitan a los individuos a que reconozcan una necesidad e inicien el proceso de compra. Y en este caso, el ejemplo que pusimos, como se ve en la imagen, es un 30% de descuento en productos de la marca Vans. Bueno, ahora vamos a hablar del reconocimiento de problemas. Para que surja en los individuos el reconocimiento de problemas deben presentarse dos momentos. El primero es el estado real, que es el punto de partida en el cual la persona identifica la forma en que una necesidad está siendo atendida. Después tenemos el estado deseado, que es el modo con el cual desearía la persona satisfacer dicha necesidad. Es decir, que tenés una necesidad y la forma en la que estás satisfaciendo esa necesidad actualmente es el estado real, mientras que cómo desearías satisfacerla es el estado deseado. El reconocimiento del problema ocurre cuando el consumidor nota una diferencia significativa entre su situación actual y alguna situación deseada. Los problemas de decisión pueden surgir de dos maneras. Primero tenemos el reconocimiento de una necesidad. ¿Qué ocurre cuando hay un cambio o declinación en el estado real? Existen situaciones que propician el reconocimiento de problemas. Por ejemplo, tenemos el agotamiento de bienes, que cuando un bien se acaba, por ejemplo, la leche para hacer el café en la mañana. Después tenemos la insatisfacción con los bienes cuando un producto no satisface a la persona. Por ejemplo, tenés un celular que funciona 10, pero la cámara no es lo suficientemente buena como para sacar fotos. Después tenemos el surgimiento de nuevas necesidades o el surgimiento de nuevos deseos. Por otro lado, tenemos el reconocimiento de una oportunidad, que suele ocurrir cuando un consumidor se ve expuesto a productos distintos o de mejor calidad. Esto sucede debido a que las circunstancias del individuo han cambiado de alguna manera. Acá hay algunos ejemplos. Carla se le acabó el pan para hacerse las tostadas a la mañana. Se trata de un reconocimiento de una necesidad debido a que hay una declinación del estado real por el agotamiento o falta de un bien. En cambio, en el caso de Julián, sale al mercado
el iPhone 11 y él decide cambiar tras esto su iPhone 7 a pesar de estar en perfectas condiciones. Este ejemplo sería un reconocimiento de oportunidad porque cambió el estado deseado de Julián al verse expuesto a un producto nuevo. Bueno, de acuerdo a lo que está dicho previamente, podemos hablar de la magnitud de discrepancia e importancia del problema. La magnitud de la discrepancia hace referencia a la diferencia que existe entre el estado real y el estado deseado del individuo, y la importancia del problema es la importancia que este individuo le da a la diferencia. Por ejemplo, en el caso de Paola, ella tiene un celular desde el 2012 que está en perfectas condiciones, pero de todo modo decide actualizarlo y luego de hacer una breve búsqueda de información decide comprarse un modelo del 2022, el cual ella quería hace bastante tiempo. En este caso, la magnitud de discrepancia es alta, ya que la diferencia entre ambos modelos es grande, 10 años de diferencia, pero la importancia del problema es baja, ya que solamente el deseo de poder actualizar el teléfono no es una necesidad porque lo haya perdido o se le haya roto el celular. En cambio, en el caso de Fernando, él está a una semana de un viaje, se le rompe la valija, por lo que necesita comprarse otra. Luego de informarse sobre las diferentes alternativas que hay, decide por un modelo muy similar al anterior, pero con cerradura con combinación, que es una característica que su valija previa no poseía y que le resulta muy útil. En este caso, la magnitud de discrepancia es baja, ya que la diferencia entre las valijas es muy leve, pues son muy parecidas con solamente la cerradura de diferencia, pero la importancia del problema es alta, ya que para Fernando es una urgencia tener que comprarse esta valija por la cercanía de su viaje. También podemos hablar de los factores que influyen en los estados del consumidor. Tenemos factores que influyen en el estado real, que son generalmente factores internos que tienen que ver con la activación de la necesidad, por ejemplo, una pérdida de unos auriculares o insatisfacción con el funcionamiento de una computadora, o que se le rompa el celular, o el simple deseo de actualizar, por ejemplo, un equipo de música. Por otro lado, tenemos factores que influyen en el estado deseado, que son factores externos, por ejemplo, sugerencias de un familiar o amigo, o la novedad de que sale un nuevo álbum de música, o el simple interés de pasar por la vidriera y ver un par de zapatos que te gusten. También existen otros factores que influyen en ambos estados al mismo tiempo, y esto se da en una combinación de factores internos y externos. Por ejemplo, se dan en actividades de marketing, por ejemplo, una publicidad sobre un modelo nuevo de una cámara fotográfica o un anuncio de una nueva edición de un libro. También tienen que ver con decisiones anteriores, una mala experiencia, por ejemplo, que tuvo el consumidor con una marca de colchones, o también tiene que ver con factores del ambiente sociocultural, por ejemplo, la clase social del consumidor, o la cultura, o también el poder adquisitivo de este, si le permite o no conseguir un producto. Bueno, también podemos hablar sobre la motivación, que es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. En otras palabras, es una fuerza vital que impulsa a los trabajadores a esforzarse en el trabajo o área profesional. Para esto hay un proceso motivacional que está compuesto por 5 pasos. El primero es la necesidad, que es la carencia de algún elemento, y gracias a esto resulta imposible o difícil vivir en un estado de bienestar. Existen 2 tipos de necesidades, las innatas y las adquiridas. Después está el segundo paso, que es la tensión, que es la situación donde se produce un desacuerdo entre el estado real y el estado deseado que anteriormente explicaron, y esto genera una tensión en el individuo y busca revertirlo. El tercer paso es el impulso, es un proceso donde se eligen las conductas que se van a tomar para llevar a cabo la acción. El cuarto es el comportamiento, donde una vez tomada la decisión sobre qué conductas tomar, se la lleva a cabo en el proceso de solución de la necesidad. Y el paso 5 es las metas, es donde el individuo recibe el premio o el castigo dependiendo de las expectativas y resultados que tuvo sobre su decisión.
También podemos hablar sobre la activación de necesidades, que hay 4 tipos de activaciones. Está la activación fisiológica, que son necesidades relacionadas con el orden biológico. Por ejemplo, la subida de tensión o un estado de sueño activa la necesidad de dormir. La segunda es activación emocional, aparecen necesidades adormecidas en el individuo gracias a fantasías y ensoñaciones. La tercera es la activación cognitiva, donde se realiza una actividad mental donde aparecen necesidades latentes. Por ejemplo, una publicidad de perros te hace acordar que tenés que darle de comer a tu mascota. La cuarta y última es la activación ambiental, donde los estímulos, como por ejemplo los 5 sentidos, pueden despertar necesidades nuevas u ocultas dentro del individuo. También podemos hablar sobre la pirámide de Maslow, que es la pirámide de las necesidades basadas en su importancia. Tenemos las primeras 2, que son las necesidades secundarias, que abarca la necesidad de autorrealización, que es el deseo del desarrollo personal, y algunos factores son la aceptación de hechos y resolución de problemas. Después está la necesidad de estima a 2 niveles. El primer nivel abarca la autoestima, donde se busca la confianza y autorreconocimiento. Y el segundo nivel es desde el deseo de reputación, donde se busca el respeto, atención y aprecio del resto. Las siguientes 3 son las necesidades primarias y son las necesidades sociales, que se busca la relación con el otro individuo, tanto amistosa como amorosa. La cuarta es la necesidad de seguridad, que se tiende a buscar protección y seguridad tanto social, laboral o familiar. Y la última son las necesidades fisiológicas, que son necesidades vitales imprescindibles para sobrevivir. Estos pueden ser respiración, alimentación, sexo, etc. Bueno, también está la teoría de las necesidades adquiridas, que el psicólogo David McClelland en 1989 identificó 3 necesidades motivacionales. La primera son las necesidades de poder, que es la necesidad de influir y controlar a otros individuos y grupos y al mismo tiempo recibir el reconocimiento de su parte. Por ejemplo, Mateo quiere prestigio y un estatus reconocido entre sus compañeros, entonces se esfuerza más en su trabajo para ser el mejor. Después está la necesidad de afiliación, que es la necesidad de formar parte de un grupo social y no sentirse aislado. Y por ejemplo, Irene le disgusta estar sola, así que empieza a anotarse actividades después de la escuela para conocer más gente. Y la última es la necesidad de logro, que es la necesidad de imponerse metas a alcanzar donde busca el éxito personal. Por ejemplo, el sueño de Romina es ganar un maratón, así que se anima y se anota por primera vez a un programa corto para lograr una meta que se propuso.